Mi nombre es Alexandro Samar Ganado, soy estudiante del Tecnológico de Ciencias Superiores de Catepec, de la División de Ingeniería Informática, y en esta materia que vamos a trabajar es de fundamentos de investigación. Vamos a abordar lo que serían algunos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta como visionarios y emprendedores, que uno de nuestros principales y principios a su vez es la investigación como un eje principal, entonces que nos permite a su vez los procesos de investigación desarrollar algunas estrategias, habilidades que tengan que ver con la curiosidad. Para esto es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis a sí misma, y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener mediante observación, experimentación y conclusión, contando algunas informaciones y conocimientos que se han necesitado para ampliar diversos campos de ciencia y tecnología. Para esto vamos a tener el primer tema, que es conceptos básicos, de los cuales son 4 puntos y sus derivados, que es el análisis, y sus derivados son los procedimientos, procesos, sistemas, estudio de campo, el estudio descriptivo, que tiene estudio explorativo, conocimiento y ciencia, teoría, de los cuales investigación, método, definiciones, e hipótesis, metodología y método científico. Empezamos con qué es análisis de la información general. Es la descomposición de elementos que conforman a su totalidad los datos para clasificarlos y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista, hacia optar por el más preciso y representativo. También se puede definir como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales, de modo que el propósito aumente los conocimientos sobre determinada materia para ampliar el conocimiento. Y sus derivados serían el procedimiento, como dije, que es la secuencia cronológica de operaciones para realizar una actividad; los procesos, que es un conjunto de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función; síntesis, que es el método que procede de lo simple a lo compuesto, a los elementos de lo que le integran en partes aisladas; es un conjunto que unifique todos los elementos; y el estudio de campo, que son investigaciones que se realizan por medio ambiente, donde se desarrolla el problema que se va a investigar. También se puede definir como la acción y el efecto que realizan las actividades intelectuales, de modo que el propósito aumente los conocimientos sobre determinada materia para ampliar el conocimiento. El estudio descriptivo sirve para describir las características más importantes de un fenómeno que se va a estudiar, el que se encarga en puntualizar las características de la población estudiada, y es la metodología que se centra más en el qué al por qué del sujeto de una investigación. Y la investigación descriptiva se refiere a un diseño de una investigación creativa, a su vez realizada por preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre un tema. También es conocido como un método de investigación observacional, porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada por alguien. Sus derivados serían el estudio explorativo, que es el sujeto auxiliar al investigador y que define el problema estableciendo hipótesis y define la metodología para formular un estudio de investigación definitivo. El conocimiento, que es el acúmulo de información adquirido de forma científica o empírica, que es la forma de aprender o captar la inteligencia de los entes y así convertirlos en objetos en un acto de conocimiento. Y por último, ¿qué es la ciencia? Bueno, es el conocimiento con base lógico
de un método propio y objetivo determinado que permite la previsión. A su vez es un conjunto de conocimiento relacional, cierto o probable, que son obtenidos de manera metódica y verbal en la realidad. Ahora veremos qué es teoría. Bueno, esta es la relación a hechos o ordenamiento de los mismos de alguna forma que tenga sentido. Es un instrumento de la ciencia en el sentido siguiente que define la orientación principal de una ciencia, en cuanto indica las clases de datos que se ha de extraer, y que también presenta un esquema de conceptos por medio del cual se sistematizan o se clasifican y se relacionan entre sí para los fenómenos pertinentes a través de un resumen o de hechos, los cuales son la investigación, que son los procesos sistemáticos y que tienen que ser objetivos para un propósito de responder a una pregunta o hipótesis. El método, que es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano. Las definiciones, que son relacionadas íntimamente a los conceptos que ambos dependen de la formulación de hipótesis elaborada en papel y que tienen que ser impresos en tinta por los temas específicos. La hipótesis, como dijimos, es la suposición de algo que podría o no ser o es posible. De algún sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso, y a su vez es una herramienta del pensamiento científico y fisiológico. Que tiene como metodología el acúmulo de información adquirido de forma científica y empírica, del conocer y aprender a captar con la inteligencia los entes. El método científico, que es un procedimiento que planea lo que sigue de la investigación para descubrir las formas de existencia y los procesos del universo. Y con eso concluimos el primer tema. Como siguiente tema tenemos qué es un concepto de realidad y conocimiento. Para eso nos planteamos la segunda pregunta, que es ¿cómo podemos relacionar el hombre con el conocimiento y realidad? Bueno, para esto tenemos la siguiente figura. Que bueno, esto nos dice que es la permanente con la temporal da memoria. ¿A esto que se refiere, dirán? Bueno, que todos los seres humanos tenemos identidad, capacidad mental. Sin embargo, lo que nos dispone en un momento dado es del mismo nivel conocimiento y experiencia adquirida, ni de la misma intensidad de motivo o intereses vocacional para el trabajo intelectual de algo. Como segunda pregunta tenemos ¿qué es la realidad y el conocimiento? Bueno, la pregunta que de la realidad es la primera pregunta fisiológica y su respuesta sería que es aquella más próxima al sentido común, que nos dice la realidad es aquello que nos representa en nuestra experiencia de forma directa e intangible, y es la que podemos vivir, somos y estamos también. Los tipos de realidad que hay son la natural, que es la que se identifica con lo no hombre, especialmente con la naturaleza, y con lo social, que se identifica con los hombres, especialmente con la sociedad. Para esto es una característica que cualquier organismo presenta en el universo, pero también es una palabra que se interpreta para comprender la verdad de lo proporcional a la vida, lo auténtico a lo natural y lo creado y lo destruido. Como
Como siguiente tenemos que los niveles de la realidad, que esto lo conforman por lo formal y lo factual. La formal serían las ideas y las abstracciones, y la factual son los hechos naturales y sociales. La realidad se puede clasificar en formal y en factual. Lo primero es lo abstracto, y la forman por las ideas abstractas no perceptibles, pero sin embargo existen. La segunda es la realidad material, que es la percepción subjetiva a través de los órganos sensoriales, como son los seres biológicos, los fenómenos o abstracciones, entre otros. ¿Qué es conocimiento? Bueno, es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos a una otra o observación, de los cuales tenemos que es un objeto, que es la persona que conoce a través de los órganos sensoriales; el objeto, que es la parte de la realidad del material y espiritual sobre la que carece la atención o acción del sujeto; que es la operación, que es la acción o contacto o relación de los órganos sensoriales o lo que percibimos; la representación es la imagen o interpretación de los objetos en mente. Como siguiente tema y por último, ¿qué son los procesos de adquisición de conocimiento? Bueno, en estos hay muchas teorías que lo representan, pero una de ellas sería la teoría psicológica genética, que es la señal de conocimiento que se adquiere a través de un proceso de construcción y de construcción de manera que influya en el aprendizaje, y a su vez también es construido y se reconstruye cada vez que se va añadiendo nueva información a este. El periodo de los reflejos, que es la primera etapa que va desde el nacimiento de que se van adquiriendo del lenguaje. Otra sería la teoría del macroestructura. A esto se refiere que es el planeamiento de la lectura y comprensión de los textos escritos, que son procesos de adquisición de conocimiento. La otra, la otra teoría sería la adquisición por conocimiento a partir de materiales impresos, los cuales son pues a partir de una cierta edad, que serían entre los 7 y 11 años, para aprender a tomar decisiones, y la forma más fácil de hacerlo es a través de la lectura de textos impresos. Para esto tenemos también otro esquema del cual nos explica más a detalle qué sería el periodo de los hábitos, que en la mayoría de los casos la acción se lleva a cabo gracias a la imitación en la etapa de los 2 años de edad y a 7 años. Esto a su vez también sería como un ejemplo, que el niño se cepille los dientes porque sus padres le han dicho que haga tal cosa, no porque sepa de una medida de higiene, sino el niño lo imita. El otro sería un periodo de las operaciones intelectuales concretas, que el niño comienza a analizar la información contundentemente. En esta etapa se refleja de los 7 a 11 años. El ejemplo sería que la lógica interviene en esta etapa y le permite al niño avanzar hacia un nivel de comprensión casi adulto. Por último tenemos el periodo de las operaciones intelectuales formales, que estas se van adquiriendo de los 12 a 20 años, el cual se refiere que es un periodo que el joven ya tiene una capacidad para hacer tanto inducciones como deducciones. Bueno, ¿para qué sirve la adquisición de conocimiento? Bueno, es la que recibimos por piezas de información estructurada en conjuntos teóricos organizados de algún modo, que estamos adquiriendo conocimiento.
La formación es poder siempre que seamos capaces de organizarla y estructurarla correctamente de modo que nos sea útil a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Las fases de adquisición son que no es una tarea fácil y es por aquello que es identificado por varias etapas por lo que se transmite antes de poder considerarse como un conocimiento y se ha consolidado como tal. Y para esto tenemos algunos factores de la adquisición, que primero sería la identificación, que es la fase de adquisición del conocimiento que se ha determinado si el problema se nos presenta y puede resolverse a medida de sistemas basados en conocimiento. La conceptualización, que es la fase que se detallan los elementos básicos del problema y descubren las relaciones entre ellos. La formalización, que es la fase adquirida por los conocimientos del objeto, que son considerados distintos esquemas de razonamiento y se pueden emplear para modelizar las diferentes necesidades de resolución. La implementación, que es la fase implementaria, ya que selecciona y define los algoritmos más adecuados para la resolución de problemas. Y por último tenemos la prueba, que es la última fase de prueba, que es a elegir el conjunto de casos resueltos presentativos y comprender el funcionamiento del sistema ABES. Eso sería todo. Gracias por su atención.